Por supuesto, la recuperación del espacio de los laterales, cuando hacemos esta maniobra es importante considerar la discrepancia de Bolton para que podamos abrir el espacio adecuado, ¿vale? ¿Cuánto vamos a abrir? ¿Cuánto vamos a hacer de ancho de un incisivo lateral? 6 milímetros, 7 milímetros, ¿cuánto es el ancho adecuado? El ancho adecuado depende del Bolton del paciente, por lo tanto nosotros medimos de canino a canino inferior para poder determinar el tamaño mesodictal de las piezas superiores y en función de eso decidimos qué tamaño de incisivo lateral le correspondería al paciente. A veces se asocia una agenesia de un incisivo lateral con una microdoncia del lado contrario, por lo tanto se nos complica un poco más la distribución de los espacios y por eso es que es muy importante que podamos definir la discrepancia de Bolton para poder determinar los tamaños mesodictales de la arcada superior. Obviamente cuando hacemos un espacio para un implante tenemos que tener un buen control de los ejes, de los incisivos y de los caninos para que el operador, el implantólogo, no tenga una gran dificultad en la colocación del implante, ¿vale? Tenemos que tener allí por lo menos los 7 milímetros de espacio razonables para poder hacer la colocación del implante. Y aquí tenemos pues un paciente que tenía una microdoncia de la pieza número 12 y una agenesia en la pieza número 22. Observen que el paciente tenía el canino en la posición del 22 y un canino temporal, el canino temporal izquierdo, ahí lo tienen, ocupando el espacio del canino. De modo que en este caso fue relativamente fácil explicarle al paciente que teníamos que quitar el canino temporal, poner el canino en la posición de clase 1 y luego hacer la restauración con implantes del incisivo lateral, además de la corona correspondiente a la pieza número 12. Se hizo temporalmente una corona provisional, ¿vale? Para poder distribuir los espacios, para poder manejar. Esto lo hicimos antes del tratamiento de ortodoncia. Hicimos aquí una pequeña corona provisional donde cementar el bracket, porque aquí prácticamente no nos cabe. Y luego hicimos el tratamiento de ortodoncia. El implantólogo hizo el implante y la corona y puso la corona definitiva de la pieza número 22. Como ven, aquí tenemos un problema del margen gingival bastante infeliz. Tenemos la pieza número 12 con un margen gingival extremadamente alto y tenemos una pieza número 22 con un margen gingival diferente, fruto del torque, fruto de la inserción del implante que quedó, digamos, muy palatinizado, con una inclinación muy palatina y por lo tanto aparece este margen gingival. De este lado, fijaros que tenemos una pequeña recesión gingival a nivel de los premolares que no existía, fruto del trauma que tuvo durante el tratamiento de ortodoncia bilateral, ¿vale? Más adelante les enseñaré el caso completo, simplemente lo que quiero en este caso, enseñarles un resumen de lo que sería la rehabilitación del paciente con agenesia y con microdoncia. Bien, también le hicimos la cosmética a los incisivos centrales que tenían unas abrasiones, unos desgastes que estaban bastante feos. Y entonces hicimos el tratamiento cosmético de esos incisivos. Les comentaba que en muchas ocasiones, hasta por razones económicas, no es posible vender el tratamiento adecuado y tenemos que optar por la mala solución que es transformar el premolar en canino y el canino en incisivo lateral, ¿vale? Y en estos casos, pues tenemos que hacer algunas maniobras para proteger al paciente de las parafunciones y es lo que vamos a ver dentro de unos minutos. En estos casos, cuando yo hago este tipo de maniobras, les comentaba, coloco contención permanente inferior porque voy a tener un problema oclusal en el paciente y lo protejo con una férula de uso nocturno para poder evitar las parafunciones del paciente en el sueño. Cuando hacemos la sustitución del lateral por el canino, es decir, la opción mala, tenemos que tratar al canino desde el punto de vista coronario, tenemos que tratar al canino desde el punto de vista de la corrección del torque para manejar el margen gingival y tenemos que manejar el torque del canino para evitar la eminencia canina en la posición del incisivo lateral. Si yo coloco un bracket normal, el canino en la posición de lateral me va a hacer una gran eminencia canina y entonces voy a tener problemas de recesión, de tamaño de corona, en fin, toda una serie de conflictos
a propósito del descontrol del torque del canino. Aquí tenemos entonces una paciente que es la que le había enseñado antes, que tiene el problema del incisivo lateral, un conoide y una ausencia. Su estudio cefalométrico, una paciente con una reclusión del incisivo inferior, ¿vale? Tenemos todo su informe cefalométrico. El montaje en articulador, donde se ve perfectamente que es una clase 1 molar, ¿vale? Tenemos algunos desajustes oclusales que lo vamos a corregir simplemente con la secuencia de arco, las derrotaciones de los molares y de los premolares superiores, y la distribución del espacio. Aquí ya habíamos hecho la extracción del canino temporal, preparándonos para el distalamiento del canino. Su radiografía panorámica, observen, aquí tengo el canino temporal, ocupando el espacio del canino, y aquí tengo el conoide con una raíz completamente normal, por lo tanto vamos a hacer aquí una corona para poder restaurar el tamaño y la forma del incisivo lateral. Comenzamos a trabajar, pusimos nuestro bracket, nuestra secuencia de arco, empezamos en inicio solamente en la arcada superior, no podíamos cementar bracket en la arcada inferior porque el overbite impedía la colocación de la paratología inferior, de modo que pusimos los brackets superiores, empezamos a trabajar en el alineamiento de la nivelación y pronto comenzamos a poner muelles abiertos en la zona del conoide y en la zona de la génesis para poder distalar aisladamente el canino, ¿vale? Aquí solamente teníamos que distribuir el espacio y aquí teníamos que crear el espacio. Aquí estamos trabajando ya con arcos de acero 16×22 para poder tener una cierta rigidez que nos permita desplazar las piezas sin sumar movimiento parásito por los problemas de la dureza del arco, ¿vale? Siempre que se hace este tipo de desplazamiento de las piezas a través de un arco, se trabaja con arco de acero para evitar las inclinaciones, las rotaciones aberrantes, en fin, cualquier cosa de este tipo. Por otro lado, habíamos puesto una barra palatina para poder derrotar los molares que estaban bastante rotados. Aprovechando que todavía no habían erupcionado los séptimos, derrotamos los molares para ganar una buena posición de clase 1. Con eso también derrotamos los premolares y mejoramos la interdigitación de la arcada superior. Se puso una corona provisional en la pieza número 12. Le decía que aquí no tengo la fotografía, pero en un momento trabajé con corona provisional y bracket para darle mejor control a la patología. Y abajo ya, si ven, aquí abajo ya tengo colocada la contención permanente del paciente. Esta contención permanente de este paciente va a estar 6 meses en boca porque he conseguido una clase 1 canina bilateral y por lo tanto no tengo problemas de oclusión. Cuando el paciente le hagamos el implante y lo rehabilitemos y hagamos el ajuste oclusal, ya retiro la contención permanente y lo dejamos sin ningún tipo de contención. Este es entonces el resultado, la creación del espacio. En este momento se lo entrego yo al rehabilitador para que el rehabilitador haga su trabajo de implantes y de coronas. Y también la rehabilitación de los centrales que están desgastados. El caso terminado. Les comentaba que infelizmente tenemos un problema de altura del contorno gingival. La pieza número 12 tiene un contorno gingival completamente desproporcionado en relación al 22, ¿vale? Uno es una corona sobre una pieza natural y el otro es un implante. Aquí hemos tenido algún problema, seguramente la inserción en el eje del implante, que no nos permite luego colocar una corona en condiciones como para que tengamos un buen contorno gingival y lo mismo del incisivo lateral. Bueno, aquí tenemos el caso terminado. Este tratamiento es un tratamiento extremadamente breve porque por supuesto las condiciones del paciente eran muy favorables, tenía un canino temporal que nos conservaba no solo el espacio sino que la integridad del reborde alveolar para poder instalar el canino en forma aislada, de modo que las condiciones del paciente eran muy favorables, el pronóstico muy bueno y el tratamiento muy breve, ¿vale? Tenemos otro caso clínico
Otra paciente también en fase de crecimiento. Ahora tenemos aquí un canino temporal en la pieza, en el equivalente a la pieza número 13, tenemos un canino temporal. Del otro lado tenemos la presencia del otro canino temporal y el canino definitivo erupcionando por la vía del incisivo lateral. Tenemos entonces una agenesia del lateral superior izquierdo, ¿vale? Y los caninos superiores están retenidos, ¿vale? Por lo tanto ahí están en muy buena posición. Observen que está prácticamente en posición el canino número 13 y el 23 está en la posición del incisivo lateral, y de la misma manera que el caso anterior tenemos aquí pues un canino temporal que nos conserva la integridad del periodonto, del hueso alveolar y el espacio como para que nosotros podamos instalar el canino. Le propusimos entonces a esta paciente esta solución, ¿vale? Instalarle el canino braquisevera con clase 2 esquelética por implantación distal de la mandíbula, clase 1 dentaria derecha y clase 2 izquierda. Le propusimos entonces poner el canino en posición de clase 1 y le propusimos hacer la extracción de la pieza número 24 porque tiene una clase 2 molar franca, clase 2, de modo que le propusimos hacer la extracción del 24, poner el canino en la posición del 24 y rehabilitar el incisivo lateral. Tenemos desvío de las líneas medias superiores e inferiores, por lo tanto deberíamos de centrar los incisivos centrales para centrar las líneas medias y luego simplemente rehabilitar al paciente. Desgraciadamente, los padres de la paciente no aceptaron este tratamiento y en definitiva tuvimos que hacer la transformación del canino en lateral y del premolar en canino, ¿vale? Les traigo este caso porque me interesa que hablemos sobre la peculiaridad que tiene este tipo de tratamiento, ¿vale? Empezamos a trabajar, pusimos la patología, secuencias de arco. Este es un caso muy antiguo del año 94. En esa época trabajábamos con arco trenzado de acero superior e inferior en el inicio del tratamiento. Ahora todo lo hacemos con arco superelástico, de modo que el trabajo es mucho más eficaz, más eficiente, más breve en este momento, y no como en aquella época que trabajábamos con arcos que se deformaban, que no tenían memoria y que por lo tanto el resultado era todavía un tratamiento mucho más largo en el tiempo y nos exigía recambiar permanentemente los arcos. Fuimos haciendo la secuencia de arcos, llegamos a los arcos superelásticos y entonces hicimos la intervención para poder hacer la tracción del canino. Como el canino estaba prácticamente submucoso, hicimos simplemente una fenestración de la zona del 13, pusimos un botón y con el propio arco superelástico hicimos la tracción, ¿vale? Esto lo hicimos en el mes 9 y en el mes 12 hicimos el traccionamiento del otro canino, la pieza número 23, de la misma manera. El canino, observen que del mes 9 al mes 12 ya estaba colocado en posición perfecta. Del otro lado, que estaba más alto, pues tardamos en ir a buscar ese canino. Hicimos la tracción con doble arco, con arco superelástico, y pronto nos encontramos con el canino en esta posición. Y observen este pequeño detalle. Como este canino se va a quedar en posición de lateral y el premolar va a ser las veces de canino, el bracket del canino debe ser bracket de canino, no puede ser bracket de incisivo lateral. Si yo le pongo un bracket de un incisivo lateral, la información del in-out, es decir, el cuerpo del bracket es mucho mayor en un lateral que en un canino, por lo tanto, si pongo el bracket del lateral, me va a empujar hacia adentro el cuerpo del canino y voy a tener traumas oclusales con su antagonista. Por otro lado, entonces, le coloco el bracket bien en la cúspide del canino y coloco un bracket de canino, ¿vale? Cuando coloco el bracket del canino bien en la cúspide, estoy cambiando completamente el torque, estoy creando un torque positivo, y al crearle un torque positivo, la raíz del canino se va a ir hacia la esponjosa y por lo tanto va a desaparecer la eminencia canina. Por tanto, el primer secreto de esta cuestión es colocarle bracket de canino al canino y directamente cementar el bracket en la cúspide, en la misma cúspide. De esa manera yo no tengo que hacer desgastes en el canino superior, porque si coloco un bracket a la altura normal,
voy a extruir el canino y voy a tener que hacer una gran remodelación palatina, porque esta pieza es un cono y por lo tanto el tamaño vestíbulo palatino es importante según se va subiendo hacia gingival, de modo que coloco el bracket bien en el borde incisal para mantener el canino intruido, para darle torque positivo, eliminar la eminencia canina y controlar el contorno gingival.